Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexo Sentido. Y el día de hoy está con nosotros Becky, como siempre, porque tenemos un tema muy interesante. Hablaremos del arte y la sexualidad, ¿cierto? Así es, Paulina, muchas gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Esto es Sexo Sentido y así como platicaba Paulina, el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y el arte. Yo creo que la sexualidad la podemos encontrar en todos lados y en cualquier tipo de arte. Pero antes les voy a presentar al invitado especial que tenemos el día de hoy, que va a estar platicando con nosotros. Él es Julio Chico, él es artista plástico y bueno, va a estar platicando con nosotros acerca de el sexo y el arte, porque bueno, él hace muchas pinturas que tienen que ver con erotismo, ¿no? Erotismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Yo espero que no sean tan severas conmigo para las preguntas. Pero yo creo que todo esto es lúdico. Tanto la entrevista como el arte debe ser lúdico. Así que vamos a disfrutarlo. Porque además estábamos viendo algunas pinturas que son como, provocan muchas cosas. No sé si en todas las personas lo mismo, pero no sé cuál ha sido su experiencia con la gente que mira las pinturas que hace. No es lo mismo. Hay personas que las aceptan, hay personas que se erotizan, hay personas que las repudian, hay personas que se avergüenzan, como que se proyectan, ¿no? Claro, yo diría que eso es como un test de la personalidad sexual, ¿no? Quien se avergüenza o repudia ciertas cosas habla mucho Entonces, de... se ve como que, por ejemplo, sobre todo me lo he encontrado en la mujer, que como que se proyecta dentro de lo que es la obra, la mujer que está siendo representada, ¿no? Aunque haya tenido ese acto, o ese acto real, Sí. como que se proyecta y como que si yo le descubriera, le desvelara su verdad, algo que no tiene nada que, pero sí le afecta, le puede afectar mucho. Claro. Julio, ¿cómo inicias tú tu carrera? ¿Cómo inicias a interesarte por la pintura erótica? ¿Cómo empezó todo? Yo lo traigo ya por naturaleza. Realmente lo único que hice fue descubrirme y sentirlo. Y no he hecho nada otra cosa en mi vida. Bueno, he trabajado en otras cosas para poder sobrevivir y para cuando estaba estudiando arte. Pero realmente siempre me dediqué a lo que es la parte del arte. Y todas estas cosas, digamos, de lo que es la parte, sobre todo erótica, que es lo que nos trae aquí, es un tema tan de vivencia, tan de experiencia, que realmente no es lo que es la parte técnica, porque la parte técnica cualquiera puede dominar, pero ¿qué es lo que va usted a proyectar? ¿Qué es lo que se va a proyectar? ¿Qué es lo que se va a hacer sentir al espectador en algo tan especial como es el sexo? Tiene que hacerlo sentir y hacer sentir todas esas, digamos, todas esas pasiones que hace un rato cité. Y para poder hacer eso, la técnica nos sirve como instrumento, pero realmente también la experiencia de los años, de lo que va uno viviendo, porque la vida es integral. Y entonces, de tal manera que si uno vive, si uno aprende a vivir realmente, pues puede proyectar eso, puede hacer sentir a otro ser, o sacarle al otro ser, porque todos somos diferentes, le saca al otro ser, a cada ser le va sacando su yo. Es muy interesante. Claro. Julio, ¿usted en qué se inspira para realizar estas obras? ¿Por ahí tiene alguna musa? De lo que nos está platicando, ¿es una vivencia también? Bueno, ¿Un estado de ánimo es puede muy difícil, ser? pero no, yo pienso que es la experiencia a través de los años que va uno teniendo precisamente sus relaciones, en este caso con las mujeres, y que se va quedando y después, eso yo lo hice hace 2008, digamos esto que ustedes grabaron. Sin embargo, yo toda mi obra, desde siempre, he tenido mucha obra erótica. Y en el centro de toda mi obra es la mujer, está la mujer, representada de una manera, de otra. Y he tenido diferentes épocas. Por ejemplo, una vez tuve en una etapa, es el Valle de México. Pues yo siempre ponía como montaña a una mujer en una posición, por ejemplo, muy sensual, pero con el vientre siempre caliente, o sea, queda como el volcán, tiene lava, tiene
aquello que es, pues, es la parte central de lo que es la parte del sexo. Entonces, siempre fue es y seguirá siendo hasta el último día de mi vida lo que es la mujer. Pero también yo, bueno, no sé, a lo mejor algunas pinturas y algunas obras de arte son también como una expresión de fantasías, ¿no? Como pasa a las personas que no nos dedicamos al arte, pero que fantaseamos aunque no lo llevemos a la realidad, pero podemos soñar, ¿no? Bueno, aquí el problema, el punto, más bien no el problema, el punto más interesante es que se tiene que fundamentar una novela, una película y el arte plástico se tiene que fundamentar en la verdad. Y después se desarrolla parte de la fantasía, pero la parte fundamental es la verdad, es fundamentándose en la verdad, o sea, en lo vivido, para que verdaderamente sea más real, más... Y sí se le pone mucha alguna parte de la fantasía, pero no nada más se queda en la fantasía. Ahora, para poder llegar a eso, el artista tiene que realizar sus fantasías. Ok. Sí, y entonces cuando aparecen determinadas cosas que parecen fantasías, no lo son porque están sustentadas en una verdad. Okay. O sea, no es nada más la pura imaginación del artista, ¿no? Porque igual a lo mejor nunca se da. Claro, pero también cuando no lo hemos vivido o no conocemos nada de lo que se plasma, pues se nota, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sale falso, o sea, sale... No. Tiene que ser, digamos, un trazo. En el caso del arte plástico, un trazo tiene que tener ese sentido de la verdad. Si no, no provoca eso que hemos estado hablando, de que les provoca a cada uno, digamos, una obra. Sí, no lo provocaría. Yo no estaría penetrando en las personas. Estamos hablando de sexo, ¿eh? Claro. No podría yo estar penetrando dentro de lo que es la parte, para poder mover esas fibras, para que empiece a sentir el arte de esa persona. Julio, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir el arte erótico y en qué momento se convierte en pornografía y deja de ser arte erótico? O sea, ¿cómo puedes separar esas líneas tan delgaditas para que los que nos están viendo sepan reconocer y sepan cómo dentro del arte se diferencia? Esa parte es muy delgada y aparte de eso, como es tan delgada, es muy subjetiva. De acuerdo a lo que cada uno andemos, ahí está la frontera de lo que es el arte erótico, y hay personas que tienen más recorrido esa línea, en la cual a uno le puede parecer erótico y al otro le puede parecer ya pornográfico. Entonces, yo he tratado de ir recorriendo mi línea, tanto en la experiencia como en la obra, y en la cual en otros años a la gente le parecía muy erótica mi obra, pero después le pareció pornográfica, inclusive ya no la aceptaron. Pero hubo otro tipo de personas que les fascinaba más, porque ya se estaba hablando como se debe de hablar, con las palabras precisas, por decir de alguna manera. Nada de estar ahí ya... No, simplemente se va al objetivo, pero sigue siendo arte. ¿Sí? Sigue siendo arte. Entonces, eso depende de cada quien cómo lo vaya viendo. Y el artista, si empieza a expresar de una manera velada o de una manera directa, seguirá siendo arte. Seguirá siendo arte y seguirá siendo, digamos, erótico. Entonces, todos los grandes artistas de todos los tiempos, podemos localizar su obra, que es erótica. Por ejemplo, estaba viendo hace relativamente poco unos grabados de Rembrandt, donde él ya tiene el erotismo. Estamos hablando de 1660, 1680 más o menos. Entonces aparece una pareja haciendo el amor con esas luces y sombras que él manejaba tan espléndidamente, que las hacen más eróticas, más sensuales, más la atmósfera muy adecuada para hacer el amor. Sí, entonces es muy delgada, pero
depende tanto del espectador como del artista. Claro, hasta dónde lo quieras llevar. Estamos platicando acerca de la sexualidad y el arte y estábamos platicando con nuestro invitado del día de hoy, Paulina, que es Julio Chico. Él es artista plástico, nos estaba platicando un poquito acerca de esa línea tan delgada entre lo que es el arte erótico y lo que puede ser pornografía o cómo puede ser visto para ciertas personas, ¿no? Esa diferencia. Sí, sí. Bueno, decíamos que la línea es tan sutil, que no se da uno cuenta en qué estado está uno mismo. ¿Cuánto puedo yo soportar lo que es la parte, por ejemplo, visual o conceptual, o sea, de pensamiento? ¿Cuánto puedo, digamos, soportar? ¿Cuánto mi moral, entre comillas, Claro. puede soportar? ¿Hasta dónde puede soportar? Y también hasta dónde puedo soportar, digamos yo, para interactuar, ¿no? Estoy dispuesto a llegar a todo lo que a veces se ve, o yo tengo una línea. Y yo creo que todos tenemos en algún momento dado una línea. Yo creo que hay pocas personas que pueden traspasar barreras, ¿no? de todo lo que se ha dado hasta el día de hoy, de lo que es esa parte, la parte sexual, hasta llegar, por ejemplo, al homicidio, ¿no? O a la zoofilia. Digo, Claro. son cosas que yo, por ejemplo, yo estoy muy lejano a ello. Pero me da sí esto de dónde está nuestra línea, yo creo que tampoco lo sabemos hasta que alguien viene y nos dice que estamos muy lejos, ¿no? Que Y ya la sí. pasamos. Pero yo creo que ahí el arte existe, en función de lo que queremos expresar y no de siempre de las personas, ¿no? Como, es decir, si creáramos solo para alguien, sería imposible No. crear. Eso no es posible porque, insisto, uno va expresando su propio sentir, su manera de pensar, de ser. O sea, yo no puedo expresar lo que no he vivido, lo que no he podido, lo que no sé, lo que no me compete. Yo voy a expresar lo que realmente sé. Entonces, está como el hecho de que un día le preguntan a José Vasconcelos, fíjate, ¿cómo le haces para dar un discurso? Porque yo mañana tengo uno y no sé ni qué decir. Pues háblale de lo que sabes. Claro. Si Claro, ustedes sí. ahorita me preguntan de química, pues no sé, Claro. soy artista plástico. Entonces, más o menos es lo que yo creo. Entonces, un artista en el ámbito, en el campo que sea, tiene que tener exactamente esa, la experiencia, el conocimiento, el sentir y hasta dónde llega. Y eso es lo que va a expresar. No podemos expresar lo que no somos, lo que no sabemos, no sentimos. Ay. ¿Y cómo manejar la censura? Porque a mí me censuran, luego nos censuran en la vida. Bueno, Por todos de lados. hecho, no, Censura. mire, de hecho lo que pasa es que podemos aprenderlo en otros ámbitos. Por ejemplo, hay periodistas que cada rato las corren de Multivisión, pero son gente que la censuran, pero además de todo con amenazas de muerte. Pero si usted tiene una convicción de lo que es, de lo que quiere, de lo que está hablando, pues yo creo que hay que sostenerse. Siempre nos van a censurar. Claro. A mí me han bajado cuadros y sabes que no quiero saber de esto. Definitivamente me han rechazado. Yo no estoy pintando para ellos. Y además pueden ser no eróticos, sino mi obra, dentro de la expresión, ¿no? Yo no estoy trabajando exclusivamente para ellos, porque si no, yo no sé dónde estaría como artista. Yo tengo que expresarlo y verdaderamente el artista, quien verdaderamente tiene que expresar. El periodista o el profesionista tiene que realizar su propia actividad como realmente concibe. Y eso es lo que va empujando la línea también de lo que es la ciencia, el arte, la literatura, la música, de la gente joven que no se detiene ante una crítica, porque muchas veces la crítica que lanzan ciertas personas o la censura son gente que ni siquiera han evolucionado en nada. Claro. Entonces por eso están censurando, sobre todo a la gente más joven, a la que está proponiendo. Y no. Sí, cuando son cambios, ¿no? Claro. Interesante.
Así es. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia. Yo sé que, bueno, da para muchísimo más, y vamos a seguir platicando más adelante de este tema, pero le agradecemos muchísimo su presencia, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotras y con el público de Sexo Sentido esta linda charla y esta plática sobre sexualidad y arte y su trabajo sobre todo. Muchas gracias, les agradezco la invitación. Estamos platicando acerca de la sexualidad y el arte, ¿no es así, Paulina? Sí, es muy interesante todo lo que provoca el arte, ¿no? Especialmente cuando se vincula con la sexualidad, aunque es difícil desvincular algo de la sexualidad en general, o a lo mejor es como yo lo veo, defecto de la profesión, pero sí, por ejemplo, me pongo a pensar en la cantidad de pinturas que mostraban, por ejemplo, mujeres desnudas, que en algunas épocas era muy natural ver, en otras épocas eran censuradas, hoy en día algunas siguen siendo censuradas, ¿no? Exacto, en la antigua Grecia, en Roma, bueno, se veneraba al cuerpo desnudo, y había muchas esculturas, pinturas, bueno. Pero además algo que me encanta ver en muchas de estas pinturas, por ejemplo, algunas del siglo XIX, es cómo se ve el cuerpo de la mujer tal cual es, o sea, no había como estos retoques que hoy de repente abusan un poco, ¿no? Ni siquiera como el maquillaje corporal ni facial, era plasmar, yo creo que de manera muy realista en algunas pinturas, cómo son por ejemplo, los órganos sexuales de la mujer, y que sí, bueno, todavía hasta la fecha para algunos será difícil de ver. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante que para muchas mujeres el ver los órganos sexuales femeninos puede ser como de repente un shock, como que estamos acostumbradas a ver los órganos sexuales de cierta manera y entonces pensamos que todas las mujeres tenemos exactamente digamos que la misma manera o la misma forma de una vulva, y entonces cuando vemos la variedad que existe, muchas mujeres se impresionan. Y no, ¿verdad? Es lo que estuvimos platicando un poquito antes de empezar el programa, que bueno, no, obviamente no son iguales. No son iguales, no son iguales, el pene no es igual, cada quien tiene, es diferente. Pero es chistoso porque en esta época en la que vivimos, ahora hay muchas operaciones, por ejemplo, estéticas a nivel de órganos sexuales. Muchas mujeres buscan recortar, alargar, poner, hacer. Entonces han subido o se han incrementado mucho estas cirugías, pero creo que es más una idea que nosotros nos formamos sobre cómo tenemos que vernos o qué le puede gustar a nuestra pareja, que realmente lo que es. Ahora muchos hombres se practican, por ejemplo, la circuncisión y son hombres de 30, 35, 20, 40 años que de repente, no sé, tienen esta idea de que a lo mejor a su pareja les puede gustar más y entonces se practican la circuncisión, pero es más una cuestión no funcional, sino con la idea que tenemos de cómo deben de verse los órganos sexuales. Claro, de cómo se supone que deberían de verse. Claro. Y además, ¿quién lo establece, no? O sea, Sí. ¿quién dice si sí? Mira, creo que las modas van cambiando y también creo que aquí el material sexualmente explícito, pero en específico la pornografía, nos ha dictado mucho el cómo se debe de ver, ¿no? Claro. Decía hay bello, poco bello, nada de bello, mucho. Y entonces, pero si solo nos quedamos con esta expresión o con esta imagen, en realidad tenemos muy poca riqueza de cómo pueden ser los órganos sexuales. Y no hay un deber ser, es muy importante que lo digas, porque creo que si todo el mundo nos viéramos iguales, si todos fuéramos a las mismas cirugías y no tuviéramos el mismo color de pelo, sería muy aburrido. Qué bueno que hay diversidad. Que hay diversidad, que somos diferentes, que que podemos buscar una pareja diferente. Y además tengo que decir que esta parte de la estética realmente no representa una mayor o menor satisfacción sexual. Eso solamente es una idea, pero cuando se ha estudiado a profundidad, una circuncisión no trae mayor o menor satisfacción sexual a una pareja. En realidad tiene mucho que ver con cómo vemos nosotros nuestro cuerpo, qué relación tenemos, qué tanta aceptación hay de esta parte para que se vea reflejada en nuestra vida sexual. Hemos dicho algunas veces en este programa, no hay cosa más sexy o más sensual que una persona que se siente bien con su cuerpo, que lo conoce bien y que sabe disfrutar y aprovechar las cosas que puede hacer. Entonces tiene que ver más con cómo estamos con este cuerpo que cómo se ve nuestro cuerpo. Y hablando de cuerpo y bueno, de cómo ha ido cambiando el cómo vemos el cuerpo de la mujer, y hablando del arte, precisamente que estamos hablando sobre el arte y la sexualidad, ¿cómo era el cuerpo de la mujer en ese entonces? Claro.
¿cómo se supone y cómo nos han dicho que debería de ser ahora? Y bueno, ¿y cómo va a ser en un futuro? O sea, ¿cómo nos van a decir que debería ser? ¿No? Antes como que eran más curvilíneo. curvilíneo. Exacto. Ahora, ¿cómo Sí, estómagos más planos. Por ejemplo, en el siglo XVIII también había un sector de la población que empezó a asociar esta parte de la corporalidad con la sexualidad y la parte mística. Y entonces era ser, por ejemplo, algo que te acercaba a la mística, era tener cuerpos muy delgados, que solo se alimentaran, por ejemplo, de esta parte religiosa, ¿no? A lo mejor en las misas, de la comunión. Entonces empezaban a alimentar solo de eso, y bueno, también eso es un origen de algunos trastornos de ahora, pero siempre en las épocas hay como ideas que tratamos de transmitir con nuestro cuerpo. Eso también es importante, el poder lo que podemos transmitir con este cuerpo. Ahora, por ejemplo, las búsquedas en pornografía se han ido más a caderas más anchas o pechos más grandes, entonces ha ido cambiando. ¿Quién sabe cuál sea el futuro? Pero yo les diría, tendría que haber cabida para todos los tipos de cuerpo. Claro, yo creo que a un hombre o a una mujer le puede gustar, o sea, independientemente de la etapa en la que se esté viviendo, de una forma u otra. Claro, y también entender que la estética viene en muchas formas, colores, sabores, porque el cuerpo de una mujer que a lo mejor no está en sus 20 o lo que sea, también sigue siendo muy hermoso, ¿no? Aunque nos han dicho que si ya tienes más de 80 o de 70 o no sé, ya no posas en ciertas revistas, pero la realidad es que los cuerpos son hermosos porque también hablan de nuestra vida, de lo que hemos hecho con ellos, de cómo hemos vivido nuestra sexualidad, y en general también es como este lienzo, ¿no? Ya que hablamos del arte, que plasma algunas cosas que traemos con nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a querer lo que tenemos y no podemos tener lo que queremos, porque además nadie puede tener el cuerpo perfecto, todos siempre vamos a encontrar o siempre queremos algo más o algo menos. Exacto. Paulina, a ver, por ejemplo, en una obra, una persona puede excitarse de alguna forma al ver una obra que a lo mejor no tiende tanto a ser pornográfica. Lo que hablábamos hace rato es más erótico, te insinúa, y entonces, ¿qué pasa ahí con nosotros, o sea, con una persona? Es muy interesante, sí, nosotros lo hemos estudiado en sexología, es algo que se llama grafofilia, pero lo que es interesante, por ejemplo, es esto que mencionas, no todo lo que nos excita tiene que ser explícito, hay muchas cosas y formas, ¿no? Hay cuadros que son muy famosos en donde a lo mejor no se ve totalmente desnuda la persona que posa, pero la intención, la manera en la que mira o parece mirar a quien está viendo la pintura, nos dice mucho más, entonces hay que también recordar eso, ¿no? Lo que a mí me parece erótico a lo mejor, porque sí, algunas mujeres y hombres me dicen, a mí me parece algo erótico que no es explícito, pero esas cosas pasan, o sea, el gusto se rompe en géneros y también hay que entenderlo. Exactamente, bueno, el arte es hermoso en todas sus formas, yo creo que tanto el cine, la literatura, la pintura, la danza, y en todas estas expresiones podemos encontrar un poco de sexualidad, y me parece muy hermoso. Ya seguiremos hablando del tema. Y ya seguiremos hablando porque ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, da para mucho. Como siempre, muchísimas gracias, Paulina. Gracias a ti. A todos los que nos acompañaron en casita, gracias por acompañarnos. Esto es Sexo Sentido y nos vemos en la próxima.